El primer contacto falló. La flota alienígena entró en el sistema Saúl sin previo aviso. Sus enormes naves, elegantes y silenciosas, flotaron en la oscuridad del espacio. Sus escáneres exploraron los planetas. La Tierra era su objetivo. Un mundo azul y verde lleno de vida primitiva, o eso creían. El comandante Bill, de la flota de exploración Tilari, se encontraba en el puente de su nave insignia observando el flujo de datos. Los informes eran extraños. El planeta mostraba indicios de industria, satélites artificiales y enormes estructuras flotantes en sus océanos. Sin embargo, los Tilari habían explorado cientos de mundos antes de que muchas especies construyeran barcos primitivos antes de alcanzar los viajes espaciales. Esto no era nada nuevo. El comandante, un joven oficial, informó: «Hemos detectado grandes objetos metálicos en la superficie del agua, posibles restos o estructuras abandonadas». B'Rel asintió. «Envía un dron de reconocimiento. Echemos un vistazo más de cerca antes de informar nuestros hallazgos al Alto Consejo». Un pequeño dron casi invisible abandonó la nave, envuelto en tecnología avanzada que nunca les había fallado antes de acercarse al planeta. Escaneando todo a su paso, los humanos nunca lo verían venir, o eso creían. Una detección inesperada. El dron se movió silenciosamente por la atmósfera terrestre, flotando sobre una de las enormes estructuras flotantes. Los humanos lo llamaban portaaviones, pero para los extraterrestres era solo otra reliquia de una civilización preespacial. Entonces sucedió algo que nunca había ocurrido en la historia espacial. Una alarma repentina sonó dentro de la flota alienígena. El dron había sido fijado por una fuente de energía desconocida. ¡Imposible! Un oficial gritó: «Han detectado nuestro dron». El comandante B'Rel giró bruscamente. Ninguna civilización sin tecnología interestelar debería poder detectarnos. Los oficiales se apresuraron a analizar la situación en los océanos de la Tierra. Potentes sistemas de radar habían fijado el objeto desconocido. Los operadores a bordo del US Titán, uno de los buques de guerra navales más avanzados de la Tierra, miraban sus pantallas confundidos. «¿Qué demonios es eso?». Uno de ellos murmuró. La señal del dron parpadeó. Los humanos intentaban. «Atasco. A bordo de la nave nodriza Aylar». El pánico se extendió por la tripulación. «Bella Pratolus». «Dientes. Retira el dron inmediatamente. Debemos «Permanecer». Ocultos, pero era demasiado tarde. «La Tierra». Responde el comandante de los titanes de capitán. «Reynolds». Observó cómo el objeto no identificado flotaba sobre su nave. Su instinto gritó: «Esto no era un avión común». «Desplieguen los jets». Ordenó. «Echemos un vistazo más de cerca a nuestro pequeño visitante». En segundos, 2 aviones de combate F-35 se lanzaron al cielo acelerando hacia el objetivo desconocido. El dron detectó las amenazas entrantes e intentó huir, pero algo extraño sucedió. La tecnología de la Tierra lo estaba rastreando en tiempo real. El dron intentó escapar. Se movía más rápido que cualquier avión humano, zigzagueando por el cielo con una agilidad imposible, pero los pilotos de combate tampoco eran humanos comunes. Un piloto dijo: «Su mano firme en los controles». El objetivo adquirió. Con un clic, un misil se desprendió del jet y se precipitó hacia el dron alienígena. El puente Hilario estalló en caos. «Nos dispararon. Los escudos están caídos. El dron no puede escapar». El corazón del comandante Bay latía con fuerza. Había subestimado a los humanos. Ordenó: «Envíen una advertencia a la flota». «Si estas criaturas pueden detectar y atacar nuestra tecnología, debemos asumir que son una amenaza militar». Pero cuando las palabras salieron de su boca, el misil lo ocultó. Apuntó al dron alienígena. Explotó en el cielo dejando solo fragmentos dispersos. Por primera vez en la historia de la Sillaria, una civilización avanzada había perdido un enfrentamiento con una especie preespacial. La galaxia se volvió más pequeña a bordo del Titán estadounidense. El capitán Reynolds observó la explosión a través de sus binoculares. Exhaló bruscamente. Lo que fuera esa cosa, no era de la Tierra. «Envíen un informe al alto mando». Ordenó: «No estamos solos en el espacio profundo». La flota de la Sillaria flotaba en silencio. El Alto Consejo exigiría una explicación de cómo una especie no contactada había desarrollado sistemas de defensa tan avanzados. El comandante Bill apretó los puños.
La Tierra estaba. No era lo que esperaban, y esto era solo el comienzo del silencioso enfrentamiento. La flota auxiliar permaneció oculta más allá de la luna de la Tierra. Sus enormes naves de guerra, ocultas a los sensores humanos, la pérdida de su dron de reconocimiento era impensable. Ninguna civilización preespacial había logrado rastrear, y mucho menos destruir, la tecnología Silari. El comandante Bey estaba de pie en el puente de su nave insignia, con sus ojos dorados fijos en la pantalla holográfica. Las fuerzas terrestres se movilizaban. Sus primitivas naves de guerra se movían en patrones coordinados. Sus jets patrullaban los cielos y sus satélites ajustaban sus posiciones. Sabían que esto era peligroso. Oficial KRE, si pueden rastrear nuestros drones, ¿qué más pueden hacer? Bey no respondió. Su mente corría. Los humanos no tenían tecnología warp, no tenían flota interestelar y, sin embargo, algo en ellos parecía incorrecto. Enviar una sonda. Solo escaneos de pasaje. Sin interferencias. Una pequeña sonda auxiliar se desprendió de la flota y se dirigió hacia la Tierra. Escaneándola silenciosamente. Interceptó señales de radio humanas que decodificaban emociones extrañas. Voces y luego todo el puente del exilio se congeló porque lo que oyeron no fue miedo, sino ira. La respuesta de la Tierra en las profundidades del centro de mando del Pentágono. Oficiales militares de alto rango se reunieron alrededor de una pantalla gigante. Imágenes satelitales mostraron los restos del dron desconocido, su extraño alienígena. Metales ahora en manos humanas. Esto no fue un experimento descontrolado. El almirante Keller dijo que su voz llamó. Esa cosa no era de ninguna nación de la Tierra. La pregunta es, ¿disparamos primero o esperamos? El general Harris se inclinó hacia adelante. Tenemos submarinos, silos de misiles y superioridad aérea, pero si están ahí en órbita, estamos en seria desventaja. El capitán Reynolds intervino desde E.U. El titán se aclaró la garganta. Con el debido respeto, general, ya disparamos el primer tiro. Enviaron un dron. Lo derribamos. Silencio, luego nos preparamos para la guerra. Keller dijo finalmente, hasta que sepamos sus intenciones, la Tierra permanece en alerta máxima. Los auxiliares temen que Val entrecerró los ojos mientras los mensajes decodificados se desplazaban por la pantalla. No estamos solos. Nave desconocida derribada en aguas internacionales. Movilización militar. En espera de Seon 3. Bell se volvió hacia sus oficiales. Se preparan para la guerra. Krill exhaló bruscamente. Comandante, debemos irnos. Antes de que desarrollen contramedidas, los humanos son impredecibles, por eso nos quedamos. Bey replicó, debemos comprenderlos si son una amenaza. El Alto Consejo debe ser informado. Paseó por el puente. Aylar se había encontrado con cientos de civilizaciones. La mayoría se clasificaba en dos categorías, primitiva y débil, fácilmente conquistable. Avanzada, pero cautelosa, al elegir la diplomacia, pero humanos, destruyeron lo que no entendían. No dudaron. Bey apretó los puños. Si la Tierra era peligrosa ahora, ¿qué sucedería cuando llegaran a las estrellas? La Tierra choca primero en las profundidades del Océano Atlántico. Un submarino clase Virginia de la Armada de los E.U. Accecaba Bayo las olas. Su tripulación. Tenso. Sus órdenes eran simples. Confirmar cualquier actividad orbital no identificada si es hostil. Involucrarse en el operador del sonar. De repente, dijo, señor, creo que encontramos algo. El comandante se apresuró a pasar por encima de la pantalla. La pantalla mostraba un objeto masivo flotando justo más allá de la atmósfera de forma antinatural. Aún así, eso no es un satélite. El comandante susurró. Una nueva orden llegó del Pentágono. Prueben su reacción. Los tubos de lanzamiento verticales del submarino se abrieron. Se disparó un solo misil balístico. No nuclear, pero suficiente para enviar un mensaje. Las alarmas orbitales sonaron en la nave insignia Sari. Proyectil entrante. La sangre del comandante Bey se heló. Los humanos atacaron primero. Rice Shields. El misil impactó la barrera de la nave, detonando en una silenciosa explosión. La explosión no hizo nada. Físicamente, pero psicológicamente. V se dio cuenta de algo aterrador. Los humanos no tenían pruebas de lo que había sobre ellos. Y atacaron de todos modos. Bey susurró, no le temen a lo desconocido. Se volvió hacia sus oficiales.
Preparen la flota si quieren guerra. Sus ojos dorados clamaban que conseguirían uno. La inquebrantable posición de la Tierra sobre la Tierra. La silenciosa batalla había comenzado. La flota axilar, oculta más allá de la Luna, ahora tenía su respuesta. Los humanos no tenían pruebas de su existencia, y aún así, atacaron. El comandante Bell observó la repetición del ataque con misiles contra su escudo. No había causado daños, pero el mensaje era claro. Los humanos no dudaron. Dispararon. El primer official Kroll murmuró, tensos. No tienen ni idea de lo que somos. Aún así, atacaron. Valhall exhaló lentamente. No solo atacaron, sino que nos desafiaron. Un profundo silencio se apoderó del puente. Todas las especies especiales que Salari había encontrado huyeron o imploraron clemencia al enfrentarse a una fuerza desconocida. Pero la Tierra golpeó la oscuridad de frente. Una apuesta imprudente en la sala de guerra del Pentágono. La atmósfera estaba densa de tensión. El ataque con misiles había sido un riesgo calculado, un disparo de advertencia, pero ahora había comenzado la espera. ¿Alguna respuesta?, preguntó el almirante Keller. Sus ojos estaban fijos en señal satelital negativa. Señor, un analista respondió, el objeto no identificado permanece estacionario. Keller apretó los puños para que pudieran recibir un golpe, pero siguen observando. Entonces, intensificamos la situación. El general Harris dijo con gravedad, enviamos un escuadrón de reconocimiento, los hacemos reaccionar. Al otro lado del Atlántico, el Titán estadounidense, el buque de guerra más avanzado de la Tierra, recibió sus órdenes. Un equipo de élite, cubierto, estaba preparado para una misión de alto riesgo. Su objetivo, la nave no identificada, el creciente temor de la AIL, los escáneres de la nave insignia Cillari detectaron movimiento. Algo venía. Una nave humana se acerca. Un técnico informó, más pequeña que nuestras naves de exploración, pero fuertemente armada. El estómago de Quinto se retorció. Habían asumido que los humanos se retirarían o enviarían señales diplomáticas. En cambio, estaban avanzando. No tienen espacio. Flota Krill. ¿Dónde? Sin embargo, actúan como si fueran dueños de las estrellas porque lo harán. V murmuró. Tarde o temprano se expandirán y si tratan lo desconocido así. Sus ojos se oscurecieron y la galaxia está en peligro. Un encuentro peligroso. El Titán estadounidense lanzó una lanzadera furtiva que transportaba a un equipo de 6 agentes de élite armados con tecnología de vanguardia. Se prepararon para el primer enfrentamiento directo de la humanidad con un enemigo desconocido. El capitán Reynolds revisó su equipo. Su corazón latía con fuerza, pero su entrenamiento lo mantuvo firme. La misión es simple. Dijo que abordáramos, reuniéramos información y saliéramos si reaccionaban. Nos defendíamos. La voz del piloto crepitó a través del comunicador. Ya casi llegamos. No había movimiento del objetivo. A medida que el transbordador se acercaba a la enorme nave alienígena, el silencio se volvió insoportable. No se activaron las defensas. No se recibieron comunicaciones. Era como si la nave los desafiara a acercarse. Atracando ahora. El piloto susurró. Un suave sonido metálico resonó a través del transbordador cuando las abrazaderas de acoplamiento se bloquearon en el agujero alienígena. El equipo intercambió miradas tensas. El capitán Reynolds respiró hondo. Muy bien, gente. Veamos qué hay dentro. La esclusa de aire se abrió con un siseo, revelando la oscuridad. Más allá de todo, cambió lo desconocido. Las puertas de la esclusa de aire se abrieron con un siseo, revelando nada más que oscuridad. El capitán Reynolds se levantó. Su arma entrando en el corredor alienígena. Las paredes pulsaban débilmente como el interior de algo vivo. Su adolescente la siguió. Sus pasos, inquietantemente silenciosos contra el suelo metálico, ordenaron, estamos. Reynolds susurró a su C, no. Hostiles, no hay respuesta. Copiar. El equipo Titán respondió, procedan con precaución. El silencio se sentía extraño. Si se trataba de una nave de guerra enemiga, ¿dónde estaba la tripulación? Las defensas, manténganse alerta, ordenó Reynolds, haciendo un gesto a su equipo para que avanzara. Entonces la nave anunció, el siguiente movimiento de los AEL en la nave insignia Cillari. Las alarmas se encendieron. Han violado el salón exterior. Gritó un técnico. Las garras del comandante V se apretaron.
Miró fijamente la escena, mostrando imágenes granuladas de 6 soldados humanos caminando por su nave como si les perteneciera. Nos abordaron, siseó el Official Krill. Sin miedo, sin siquiera saber qué somos. Bey no respondió. Estaba observando sus movimientos. Tranquilo, táctico. Los implacables humanos no tenían un vínculo psíquico. Axilar sin estrategia de mente colmena. Y aún así se movían como cazadores. Verel. Sintió algo que nunca había sentido en su carrera militar. Duda. Sellar la sección 7. Ordenó. Veamos cuánto tiempo sobreviven. La trampa está puesta dentro de la nave alienígena. Las luces parpadearon. Capitán. El sargento O'Hara murmuró, algo va mal. Reynolds también lo vio. Las paredes no solo latían, se movían. De repente, las puertas tras ellos se cerraron de golpe. Un profundo zumbido llenó el aire. Estamos atrapados. Martin maldillo, levantando su rifle. No, nos están probando. Reynolds corrigió. Nos están observando. No se equivocó en el puente Sari. Balal estudió las reacciones humanas. No entran en pánico. Observó. Se adaptan. Las mandíbulas de Kill se crisparon. Entonces, démosles algo a lo que no puedan adaptarse. Bella sintió. Soltó a los centinelas. El primer contacto se vuelve hostil. El pasillo que tenían delante brilló. Cobraron vida. Figuras sombrías emergieron de las paredes. Sus extremidades se retorcían de forma antinatural. No tenían rostro, solo brillantes ojos rojos. Reynolds ladró, levantando su rifle. Las criaturas se lanzaron hacia adelante. Estallaron disparos. El primer centinela se desplomó. Su cuerpo parpadeó como un fallo en la realidad, pero 2 más ocuparon su lugar. Estas cosas no están vivas. O'Hara gritó su proyección. Todavía intentan matarnos. Reynolds espetó, esquivando un golpe inhumano tras él. Martínez se sentó. Una pequeña carga electromagnética. Advirtió al equipo durante 3 segundos. Se lanzaron a cubierto cuando el dispositivo detonó. Un pulso de energía recorrió el pasillo. Los centinelas se congelaron y luego se desintegraron en la nada. Silencio. Los humanos se pusieron de pie lentamente. Bueno, Martínez exhaló. Eso funcionó. Reynolds sonrió con suficiencia. Ahora, averigüemos quién juega con nosotros. El peor miedo del auxiliar. Las garras de Bey temblaron. Derrotaron. Los centinelas. Krill susurró que eso debería haber sido imposible. No. Bill corrigió su voz. Hallow, era una prueba y la aprobaron. Miró la pantalla donde los humanos avanzaban. Sin miedo, sin retirada. Balal había pasado años estudiando la guerra. Había visto imperios surgir y caer, pero nunca en toda su vida había visto una especie como esta. Estos humanos no dudaron. Creen que son los cazadores. Murmuró, pero no saben. Krill tragó saliva. No saben qué. VL se giró para mirarlo. Ya habían ganado. El avance imparable de la humanidad. Lo desconocido debilita la nave de guerra exiliada. Debería haber sido una tumba para cualquier intruso. Todas las especies que se habían atrevido a pisar sus salones sagrados habían sido erradicadas en minutos, pero los humanos seguían avanzando. Las garras del comandante Bey golpeaban ansiosamente sus reposabrazos mientras observaba cómo lo imposible se desarrollaba en su monitor. Los 6 agentes humanos habían destruido. Los centinelas. Violaron las puertas de confinamiento y ahora venían a por el sello del centro de mando. Cada corredor que conducía a nosotros, Bey ladró. Pero señor, ahora los oficiales auxiliares se apresuraron a obedecer, pero en el fondo Brel ya sabía que no los detendría, nada lo haría. Una fuerza implacable, otro confinamiento. El sargento O'Hara murmuró, golpeando con el puño la puerta sellada y luego la atravesamos. Reynolds dijo colocando una carga de ruptura. Los Exari habían lanzado todo contra ellos, trampas, ilusiones, drones de combate, pero nada había funcionado. Los humanos no redujeron la velocidad. No lo dudaron. No se retiraron. La carga detonó con un estallido, creando un agujero. A través de la puerta, el equipo irrumpió. Armas al frente, alzadas tras la brecha. Los guardias Jaar esperaron. Sus rifles de energía elegante apuntaron por un breve segundo.
Las dos fuerzas se miraron fijamente. El Sari tenía tecnología avanzada. Armas superiores. La historia de la conquista. Los humanos no tenían más que un gran fuego. El corredor explotó en caos. Las axilas, punto de ruptura. La respiración de Bey se volvió superficial mientras veía caer a sus guardias. No era solo que los humanos fueran hábiles, sino cómo luchaban. Se movían como depredadores. Su formación cambiaba constantemente, cubriendo las debilidades de los demás. Anticipaban los ataques antes de que llegaran y, cuando mataban, lo hacían con fría precisión, sin vacilación, sin desperdicio de movimiento. Era antinatural. Balal había comandado cientos de batallas, pero algo en estos humanos lo desconcertaba profundamente. ¿Qué son? Krill susurró con voz temblorosa. Balal no tenía respuesta porque, por primera vez en su carrera, no estaba seguro de quiénes eran los verdaderos invasores. Eran una advertencia demasiado tarde en las profundidades de la nave de guerra. Un mensaje desesperado se transmitía. El alto mando había recibido la llamada de relaciones públicas. Sus naves de guerra ya estaban preparadas para eliminar a la humanidad de la existencia, pero los humanos ya lo habían descubierto. En la Tierra, el almirante Keller se encontraba en la sala de guerra observando las señales alienígenas interceptadas. Su rostro era sombrío, pero sus ojos ardían con algo más que miedo y determinación. «No los estamos esperando», dijo, volviéndose hacia sus oficiales. Preparen la flota. Los auxiliares pensaron que esto era solo una invasión. No tenían idea de que esto era una guerra. La ira de la Tierra desató una guerra como ninguna otra en las profundidades del vacío del espacio. La flota de la Tierra se movió silenciosa y mortalmente. Imparable. Los Fillari habían subestimado la voluntad de la humanidad. Luca. Y ahora pagarían el precio. El almirante Keller se encontraba en el puente del HSS Vengeance, la nave de guerra más avanzada de la Tierra. Sus ojos estaban fijos en la pantalla holográfica de la flota auxiliar. Están trayendo refuerzos. Su oficial táctico informó que acorazados pesados, armas de alta energía, creen que pueden abrumarnos. Keller sonrió con suficiencia. Que intentan alçar-la. Error fatal. La nave de guerra del comandante Bey flotaba a la deriva en la inmensidad del espacio, aún recuperándose del desastroso abordaje. Val había enviado un mensaje al Alto Consejo. Les había rogado que entendieran que estos humanos no eran solo otra raza primitiva, eran algo mucho peor. Pero los Selari no escucharon. Habían enviado una armada. Docenas de naves de guerra Sari, cada una más poderosa que la anterior, emergieron del hiperespacio. Una flota que había aplastado civilizaciones, pero Bey sabía que esto no iba a ser suficiente. La trampa se había activado. Flota auxiliar. Avanzó, sus armas apuntando a las naves de guerra humanas, pero la flota de la Tierra no se movió. ¿Por qué no disparan? Krill. Murmuró mientras observaba la pantalla de batalla. Los superan en número. Las garras de V se clavaron en su silla. Algo no andaba bien en ese momento. Sus ojos se abrieron de par en par. Era una trampa. El arma más poderosa de la humanidad, disparad a Keller. Ordenó desde la oscuridad del espacio. Los cruceros furtivos de la Tierra se desenmascararon. Ocultos tras campos de asteroides y escombros planetarios, habían estado esperando. Observando hasta que la flota auxiliar estuvo exactamente donde los querían. El primer barrera impactó. Fuertes explosiones recorrieron las filas auxiliares. Sus naves delanteras se derrumbaron bajo la fuerza de los ataques de precisión de la humanidad. «Esto es imposible». El oficial auxiliar gritó. Estaban escondiendo sus naves, esperando a que entráramos en su zona de muerte. A V se le encogió el estómago. No solo igualaron nuestras tácticas, sino que nos superaron. El punto de inflexión, la batalla se convirtió en una masacre. Las naves de guerra de la Tierra eran más pequeñas, pero más rápidas y ágiles. Los Sari, acostumbrados a luchar contra enemigos que dependían de la fuerza bruta, se vieron ahogados por su propia arrogancia. Sus naves explotaron, una a una, incapaces de reaccionar con la suficiente rapidez ante el impredecible e implacable asalto humano. «Esto no es una batalla». Krill susurró horrorizado. «Esto es una ejecución». Balal no dijo nada porque sabía que era cierto. El auxiliar está desesperado. «Última resistencia, señor. La nave insignia enemiga se está retirando». Un oficial informó. Keller entrecerró los ojos. «Hoy no», dijo fríamente.
El HSS Vengeance cargó, fijándose en la nave de guerra dañada de Bay. La pantalla de Bell parpadeó. Apareció un rostro humano. Almirante Keller, viniste a conquistarnos. Keller dijo con voz tranquila, letal, pero ahora regresarás a tu mundo natal y les dirás una cosa. Bill tragó saliva con dificultad. ¿Qué es eso? Keller se inclinó hacia adelante. Si alguna vez regresas, la Tierra estará esperando. La pantalla se cortó un momento. Después, la nave insignia axilar detonó. La flota axilar fue aniquilada. Los pocos supervivientes se dispersaron. Desapareciendo en el hiperespacio, su confianza se hizo añicos. Por primera vez en la historia, una fuerza alienígena superior se había encontrado con la humanidad en el campo de batalla y había perdido. Las naves de guerra de la Tierra se reagruparon. Victorioso sobre los restos en el puente del HSS Vengeance, Keller exhaló. Envía un mensaje a todas las fuerzas. Dijo que el primer contacto fue un fracaso, pero... Humanidad, no perdemos guerras. Se giró hacia la inmensidad del espacio, ojos ardientes de resolución, las acabaremos, la batalla final, las secuelas de la guerra, los restos de Silari, las naves de guerra flotaban en el vacío, rotas y sin vida, lo que una vez fue una poderosa fuerza de invasión, había sido aplastado por la misma especie que habían despedido, su débil. Pero el almirante Keller sabía que la guerra no había terminado, el imperio exiliado era vasto, sus flotas innumerables, no. Aceptarían la humillación a la ligera en el puente del HSS Vengeance. Keller se giró hacia sus oficiales. Volverán, dijo con voz sombría, y la próxima vez no se contendrán. El Alto Consejo Silari en caos en el mundo natal de los Tari. El Alto Consejo estaba en desorden, aniquilado. El Canciller Supremo, rugió Cabos, ¿quieres decir que una flota entera, nuestra mejor flota, fue destruida por una especie primitiva? Brel se paró ante ellos, desgastado por la batalla. Y exhausto, apenas había escapado de la masacre, pero ahora se enfrentaba a algo mucho peor. Sus propios líderes no son primitivos. Dijo con voz fría, son monstruos. Luchan con tácticas que nunca hemos visto. Usan estrategias de engaño y tecnología de maneras que no entendemos. La sala se quedó en silencio. Conocían nuestras debilidades incluso antes de que llegáramos. Continuó, anticiparon nuestros movimientos, tendieron trampas y nos masacraron como presas. Zos apretó los puños y nosotros, contraatacamos. Enviamos todo el poder del imperio. Los borramos de la existencia. Pero otro miembro del consejo negó con la cabeza. ¿Y si perdemos? Las palabras flotaban en el aire. Nadie se atrevió a responder. Por primera vez en la historia sillaria, se habían encontrado con un enemigo del que no estaban seguros. Podrían derrotar. La advertencia final de la Tierra. En la Tierra, las celebraciones estallaron. Por todo el planeta, la humanidad había ganado, pero Keller no celebraba. La flota estaba siendo reparada. Las redes defensivas estaban siendo reforzadas porque sabía. La verdad es que la guerra no había terminado, solo estaba comenzando. Una solicitud de transmisión apareció en su pantalla desde el mundo natal de Seari. Keller sonrió con suficiencia y aceptó la llamada. El rostro de Val apareció. Sus ojos se oscurecieron por el agotamiento. Estamos en guerra, dijo Bay. Keller se inclinó hacia adelante. No. Él respondió. Estábamos en guerra en el momento en que sus naves entraron en nuestro espacio. Ahora estamos terminando. Vel exhaló bruscamente. No entiendes lo que has hecho, humano. Toda la fuerza del imperio vendrá por ti. Keller sonrió fríamente. Déjalos venir. Se acercó a la pantalla. Pero si les dicen esto, no empezamos guerras. Las acabamos. La transmisión se cortó, y a través de la galaxia, los soldados temblaron porque habían cometido un error. Habían despertado a la humanidad y ahora no había vuelta atrás.